El Ministerio Jesucristo es Real presenta al pastor Freddy Aquino con el mensaje de la poderosa palabra de Dios. Dedique unos minutos a escuchar lo que Dios habla a su vida hoy. Y ya con ustedes, el pastor Freddy Aquino con el tema Tiempos de Señales. Mateo capítulo 24, vamos a tomar un fundamento aquí. Leemos y comenzamos en esta mañana a escuchar palabra del Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Diga conmigo: a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Yo te ruego, Dios, que en esta mañana nos hables, ministres a nuestras vidas, y que la palabra que has puesto en nuestros corazones sea de bendición y de empoderamiento para cada uno de nosotros. Padre, reprendemos todo espíritu de las tinieblas, lo atamos, Padre, lo echamos fuera, Señor, y declaramos que tu presencia en esta casa, Padre, ha de seguir moviéndose en este lugar, Padre, y que cada vida, cada persona aquí presente, cada uno de nosotros pueda salir impactado, Señor. Padre, todo problema, toda carga con la cual hemos llegado a esta casa, Señor, en esta mañana la depositamos en tus pies, Padre, y declaramos que salimos de este lugar fortalecidos, Señor, y con un concepto diferente, Padre, a lo que está pasando en este tiempo, reconociendo que las noticias, Señor, solamente son la confirmación profética de lo que ya tú has dicho desde tiempos antiguos. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos los que están de pie todavía. Yo quiero hablar acerca de 7 señales proféticas en los últimos tiempos. Diga conmigo: 7 señales proféticas. Ahora, no quiere decir que solamente hay 7 señales, hay mucho más. Pero hoy quiero tomar lo que Jesús dice en Mateo 24. Y aunque en otras ocasiones he hablado de Mateo 24, hay personas que están aquí que nunca quizás han escuchado lo que hemos dicho acerca de esto, y también una serie de elementos más que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que podamos compartirlo y que puedan de verdad usted llevarse esta palabra y luego en su casa poder estudiarlo más detalladamente. Cuando nosotros hablamos de lo profético, lo que estamos haciendo es hablando del anuncio de Dios sobre los eventos futuros. No hay nada que pase en la tierra que primero Dios no lo diga. ¿Y qué nos permite a nosotros ver esto? O sea, ¿por qué tiene Dios que todo lo que va a pasar Él decirlo antes? Número 1, esto nos revela a nosotros el amor de Dios. Imagínese que usted vaya por un lugar, que ese lugar es altamente peligroso. Todo el que entra a ese lugar lo asesinan, pero cuando usted va llegando a la entrada de ese lugar, alguien que lo ve sale corriendo hacia donde usted está. No importa que él también recibe el daño, pero él quiere informarle que lo que está pasando allá adentro puede afectarle. Una decisión movida solamente por el amor. Diga conmigo: amor. Entonces, cuando Dios revela algo antes de que acontezca, esto nos permite a nosotros ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Amós capítulo 3 verso 7 dice que no acontece nada en la tierra que primero Dios no lo revele a sus siervos los profetas. Todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, Dios utilizó una boca para decirlo. Cuando usted va al libro de Primera de Crónicas,
Usted se encuentra con la historia de un hombre llamado Manasés. Manasés, dice la Biblia, que fue uno de los reyes más malos y perversos del pueblo judío. 55 años reinó en Israel. Pasó a sus hijos por el fuego. ¿Alguien sabe lo que es pasar a sus hijos por el fuego? Era que él alegremente tenía dioses, iba donde los dioses, y sus hijos pequeños se lo entregaba a los dioses para que fueran quemados. En el templo de Jehová levantó una estatua para que se adorase. Pero aún así Dios había determinado el juicio para este hombre y su descendencia por causa del pecado. Ahora, ¿qué hace el Señor? Antes de que esto acontezca, dice la Biblia, pero Dios envió profetas que hablasen a Manasés y a su pueblo para que se arrepintiese. Dígame usted si eso no es amor. Dios sabe que la humanidad está en pecado, que la gente se ha apartado de Dios, pero aún así Dios levanta voces proféticas en el siglo XXI para decirle a la gente que Dios lo ama, que Dios quiere salvarlo, que Dios quiere bendecirlo. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Entonces, lo primero lo profético, que es el anuncio de Dios acerca de eventos futuros, nos muestra el amor de Dios. Cuando hablamos de los proféticos, no solamente hablamos de cosas que van a acontecer, sino que también hablamos de la revelación de la palabra del Dios que nos llamó. Ahora, hay una segunda cosa que nos permite ver las señales proféticas de los últimos tiempos, y es que nos permite distinguir a Dios de los dioses falsos. Escúcheme esto. El que Dios diga algo antes que acontezca nos hace a nosotros entender que Dios es el Dios verdadero, porque esto no lo puede hacer ningún otro Dios. Estamos aquí. Isaías capítulo 46, verso 9 y 10. Escuche lo que dice. Recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay otro igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde muchos tiempos antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal y como está escrito. Entonces Dios está diciendo, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Y le voy a decir por qué. Soy Dios porque soy el único que tiene la capacidad de anunciar el fin en el ahora. Lo que está diciendo Dios, no, usted está muy serio en esta mañana. Lo que está diciendo el Señor es que Dios tiene la capacidad de decir lo que va a pasar mañana en el día de hoy. Nadie puede hacer esto, solamente Dios. Por eso Dios le dijo en una ocasión al pueblo de Israel, llámame a tus dioses, vengan y debatan junto a mí. Porque ¿quién de ellos puede decir lo que aconteció en el principio y lo que acontecerá en el futuro? Ninguno. Entonces las señales proféticas nos permiten ver que Dios es el Dios verdadero. Isaías capítulo 45, verso 21 dice, vamos ante el juez para ver si pueden responderme. ¿Quién anunció estas cosas mucho antes de que sucedieran? Fui yo, el único Dios, y no hay otro Dios fuera de mí. Porque yo solo tengo el poder para ofrecer justicia y salvación. Amén. Hay algo más que nos permite ver las señales proféticas, lo que Dios dijo en la palabra para el futuro, y es que nos permite ver nuestros corazones. Diga conmigo, nuestros corazones y nuestros caminos, y nos hace entender que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es. Ahora, ¿dónde dice esto en la Biblia? Vaya Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, en el verso 24, el apóstol Pablo, hablando acerca de los dones y hablando del don profético, dice, pero si todos profetizan, si todos proclaman la palabra que ya Dios ha dicho, y entra a en algún lugar un incrédulo o un indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre nosotros. Todo lo que está pasando ahora, cuando es declarado, cuando la iglesia lo enseña, cuando se habla de lo profético, de lo que Dios dijo y de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer, esto, número uno, provoca en nosotros que nuestros corazones comencemos a escudriñarlos y a reconocer que necesitamos volvernos al Señor. Gracias por esos dos amenes. Ahora, en Mateo 24 hay varias señales que Jesús dejó. A Jesús le hicieron una pregunta, Mateo 24, verso 1. Los discípulos de Cristo estaban maravillados al ver el templo y la edificación del templo que Herodes había reestructurado.
Y se acercaron a Jesús, Mateo 24:1, y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Es como que ellos estaban asombrados por el templo que ellos tenían. Estamos hablando de hace 2000 años atrás, cuando Jesús estaba caminando en Jerusalén y el templo todavía no había sido destruido. Ellos miraban las edificaciones como estaban. Escúcheme bien, porque Dios no va a hablar. Y cuando ellos miraban esto, estaban enseñándole a Jesús, como diciéndole: mira el templo, qué hermoso está. Pero la respuesta de Jesús en el verso 2, Él les dice: ven todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esto causó en los discípulos una inquietud. Verso 3 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, ellos se le acercaron aparte al Señor y le dijeron: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo dice su Biblia así, ¿verdad? Entonces ellos le están haciendo al maestro 3 preguntas en una. Número 1, le están diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas de qué? ¿Cuándo el templo será destruido? Es lo primero que le están preguntando. Eso pasó, pero claro que sí. La semana pasada dijimos que en el año 70 después de Cristo, 40 años después que Cristo es crucificado, muere y resucita, entran los romanos a Jerusalén e invaden nuevamente este territorio que estaba bajo su poder en el año 70 después de Cristo, y el templo que había construido Salomón, pero que había reedificado o había restaurado un impío llamado Herodes, es destruido por ellos y no quedó piedra sobre piedra. Aún las piedras fueron quemadas y pulverizadas. Ahí no quedó nadie, cumpliéndose la primera pregunta que le hacen los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Eso aconteció. ¿Cuándo será que el templo será destruido? Así como tú dices, Señor, que no quedará piedra sobre piedra. Número 2, ellos le preguntan: ¿y qué señal? Diga conmigo: señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La tercera pregunta. O sea, que las señales antes de su venida y el fin del siglo son 2 eventos separados. Escúcheme bien, por favor. No es lo mismo. Se lo voy a explicar más adelante, cuando nos toque hablar acerca de lo que va a pasar con la iglesia, quizás la semana próxima. Las señales antes de la venida y el fin del siglo son 2 eventos diferentes. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Cristo? Ellos le están preguntando: Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? Ellos tenían inquietud por saber lo que iba a pasar, y Jesús les responde y comienza a darle una serie de señales que se iban a manifestar como resultado del acercamiento de su segunda venida. Verso 4, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que Cristo le habla a sus discípulos en la intimidad es que habrá mucha gente que se van a levantar diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ahora, lo que nos debe a nosotros llamar la atención no es eso. Lo que nos debe llamar la atención es que dice la Escritura que engañará a muchos. Ahora, ¿se está eso cumpliendo en el tiempo actual? Pero claro, le voy a decir esto. En el año 1997 hubo un político llamado, escúcheme el nombre porque es japonés. Oye, ¿cómo se llama? Masayoshi Mizuo. Él fundó un partido mundial de la Comunidad Económica sobre la base de la convicción de que Él es Dios y es Cristo. Y Él dice, está vivo todavía, usted lo puede buscar, que Él hará el juicio final, pero dentro del sistema político. En el año 1946 nació un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño. Usted lo conoce, murió de cáncer en estos días. En el año 1973 se proclamó Jesucristo hombre. En el año 1969 se proclamó un astrólogo brasileño llamado Henri Cristo. Ese es un sinvergüenza, hermano. Él se dejó crecer la barba como Cristo. Perdón, porque no es que Cristo tenía barba, perdón. Sobre el Cristo que nos han presentado las tradiciones. Déjeme retirar eso. Sobre lo que nos presenta la tradición. Es como una foto. Y él dice que es el Mesías. Estamos hablando de cosas recientes. Abra su oído y abra su espíritu. Él se considera el Cristo. Sergio Torov, que nació en el 61, que era un ex policía ruso, también se autoproclamó
llamarse el Cristo. Oscar Ramiro Ortega en el año 2011 disparó 9 tiros con una AK-47 en la Casa Blanca y se llamó y pretende decir que es Jesucristo, y dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama. Yo no sé qué Cristo es este, un Cristo asesino. Alan John Miller en el año 1962 nace este hombre. Él era un ex testigo de Jehová. Él afirmó y afirma ser el Jesucristo reencarnado. Ok, lo que le estoy diciendo a ustedes es que Jesús dijo que en los últimos tiempos, estoy hablando de eventos recientes, porque yo tengo datos de muchos años atrás de personas que se han autodenominado llamarse el Cristo, pero estoy hablando de lo más reciente. Cristo dijo: muchos vendrán en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Cómo lograrán engañar a las personas? Número uno, haciendo lo que ellos están haciendo, autoproclamándose. Por ejemplo, José Luis de Jesús Miranda se proclamó el Cristo en el año 1993, ¿verdad? Y usted sabe cuántos centros de Creciendo en Gracia él dejó antes de morir en el mundo. 700 centros de gente que iba a congregarse y a adorarlo a él en 25 países diferentes. Estaban engañados. Lo que me está diciendo el Señor es que la primera forma de engaño es cuando ellos se autoproclaman llamarse el Cristo. La gente le cree. No todos, pero siempre hay un grupito que va a ser engañado. Número 2, ¿cómo lo lograrán? Jesús lo dice en Mateo capítulo 24. En el verso 24 Jesús dice que hay una segunda forma de cómo usted o cómo los hombres serán engañados. Porque se levantarán falsos cristos, dice él, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuche esto. Número 1, ¿cómo es que lo engañan? Cuando se autoproclaman. Y número 2, habrá un momento donde se les dará la autoridad para hacer milagros. Y eso no ha entrado todavía en el anticristo. Le voy a hablar dentro de 1 o 2 semanas de este personaje. Pero estoy hablando de aquellos que se llamarán y se autoproclamarán ser el Cristo. Entonces la primera señal profética es que muchos van a venir diciendo: yo soy el Cristo. No crea a eso. No corra detrás de los que se llaman Cristo, porque Dios da las pautas y las claves para que la iglesia determine cuándo será su venida. Cristo levantará a su iglesia. Alguien tiene que decir amén hoy. Número 12, Jesús le siguió contestando y le dijo: ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra, pero no se turben, porque aún no es el fin. Lo que está pasando es que las guerras que están pasando no son el fin, solamente son una señal. Y las señales, como decíamos hace varias semanas, lo que son un indicativo. Dios nos está diciendo algo con esto. Todavía no es el fin. No, todavía no. Las señales nos están diciendo algo. Las guerras nos están diciendo algo. Ahora, en los últimos 100 años, ¿qué ha pasado? En el año 1914, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial, hasta el año 1918, 9 millones de muertos. Eso es mucha gente. Ahora, en el año 1939, ¿qué pasó? La Segunda Guerra Mundial, 50 a 70 millones de muertos. Eso es muchos muertos, solamente provocados por la guerra. Las guerras de los últimos 100 años, esto usted lo sabe porque se lo he dicho antes, las guerras de los últimos 100 años han dejado más muertos que todas las guerras juntas anteriores, según algunos estudiosos de la historia bélica. Eso es muy serio. Entonces lo que me está diciendo el Señor es que estamos viendo algo que nos está diciendo que la palabra del Señor se está cumpliendo, ¿sí o no? Ahora vámonos al día de hoy. Al día de hoy usted se va a Medio Oriente y usted se da cuenta que hay más de 42 conflictos bélicos entre etnias, entre pueblos que están peleando continuamente, dejando niños en la orfandad, asesinando niños, muriendo personas inocentes. Algo increíble. Los reto a que usted y yo comencemos a ver esto. Ucrania, una guerra interna. Siria, en guerra. Israel con los palestinos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces, Jesús habló de una segunda señal. Habló de guerras. Número 3, Jesús le dijo: no solamente habrá guerras y rumores de guerra, sino que habrán pestes. Diga conmigo pestes. ¿Qué son las pestes? Las enfermedades. Hay una enfermedad reciente que mucha gente está temblando, aunque no es que nació ahora, sino que ya tiene muchos años, pero ahora fue que es el ébola. Todo el que contrae el ébola tiene un 90% de posibilidad de morir. O sea que las expectativas de vida
son pocas. Pero, ¿qué decir del SIDA, del cáncer, la diabetes, de las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué decir de la gripe estacionaria? Sencillamente, la gripe que a usted y a mí nos da. Esa gripe mata 100,000 personas al año. Esa gripe, 100,000 personas al año. Entonces, lo que el Señor me está diciendo es, sin contar las enfermedades de los últimos 100 años, la fiebre bubónica en España, ¿verdad? Y otras enfermedades que han estado aconteciendo. Ahora, esto no es para que usted tiemble, esto es para que usted y yo entendamos que la palabra de Dios tiene un cumplimiento fiel. ¿Estamos aquí? Hay una cuarta señal que Jesús habló, y es, Jesús dijo que no solamente íbamos a oír de enfermedades, sino que también íbamos a oír de hambres. Diga conmigo, hambre. Yo siempre suelo decirle a usted que nosotros no sentimos tanto esto porque todo el que está aquí es muy difícil que pase hambre a los niveles de lo que la Biblia habla. ¿Sabe que en este mismo momento, según las Naciones Unidas, hoy, en este día, se van a morir 24,000 personas por causa del hambre? ¿Sí o no? Y el 75% de los que van a morir son infantes menores de 5 años. Eso es muy grave. Ahora, nosotros no, porque nosotros nos desayunamos, comemos ahorita a las 12, merendamos, también cenamos. No, usted no, eso no es para mí, pastor. Es más, nosotros no nos preocupamos tampoco de eso, que no nos importa ni siquiera estudiar lo que está pasando en el mundo. Estamos aquí. Yo le pido que me dé 2 minutos más y no se duerma. 2 minutos más, no se duerma, que Dios nos está hablando. Entonces, diariamente se mueren 24,000 niños o personas, en el mundo por falta de alimentos. Ahora, note lo que yo leí en una ocasión. Si la industria militar deja de fabricar armas por un día, esa gente que muere diaria tuviera los recursos para alimentarse por 8 años. Eso es increíble. Un día dejamos de fabricar armas y ellos duran 8 años comiendo bien. Ahora, el problema es que el hombre no está en eso. Hay una señal profética a través de la falta de alimentos que está en la Biblia. Ahora, no hay falta de alimentos porque no hay que comer. Hay falta de alimentos por el pecado y la mala distribución de los hombres. Porque la tierra produce el doble de lo que necesita para alimentar a las personas. Entonces Jesús dijo que iba a haber hambre. Diga conmigo, hambre. Número 5, Jesús habló de una quinta señal profética. Y habló y dijo que iba a haber terremotos en diferentes lugares. ¿Y cuánto han sentido que la tierra ha temblado? ¿Verdad? Pero aquí no ha temblado, quizás en el tiempo que usted tiene vivo, y yo también, lo suficiente para que 2 o 3 que están viviendo una vida oscura, una vida de hipocresías, comiencen a romperse la camisa y a darse en el pecho y a decirle al Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Quizás no ha temblado tan fuerte, pero cuando usted va a un panorama o ve el panorama mundial, en los últimos 10 años, los terremotos han sido devastadores para muchas naciones. Note lo que pasó en Haití y mirémonos en ese espejo. Hace apenas 4 años, 316,000 muertos, 350,000 heridos, 1,500 millones de personas quedaron sin hogar. Toda la infraestructura, el centro de Haití fue golpeada y derribada. Sin embargo, nosotros estamos tranquilos, no está pasando nada. En el 2010 en Chile hubo un terremoto 8.8 en la escala de Richter. Eso es como una bomba nuclear. En Chile, tienen más experiencia con el tema de los terremotos, en ese año solamente murieron 525 personas y 7,500 personas heridas. Pero en el 88 hubo un terremoto en Armenia soviética. ¿Cuántos murieron? 50,000 personas. Lo que me está siempre ha habido terremotos y guerras desde que se arrancó el mundo y entró el pecado. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que Jesús dijo, la generación que vea mis señales será la generación que lo oiga y que lo vea. Los discípulos no podían saber en su época que en Armenia soviética o que en Chile iba a haber un terremoto porque no tenían la ciencia que nosotros tenemos ahora, que prendemos el televisor, entramos a internet y nos dice todo lo que está pasando en tiempo real en el mundo. Ellos no tenían esos datos, nosotros sí. Jesús no le estaba hablando a ellos de que lo iban a ver, le está hablando a usted y me está hablando a mí. Le estaba diciendo, hay una generación que va a ver cosas que nadie la va a poder ver ahora. ¿Por qué? Porque no hay ciencia para eso. Y Daniel lo dijo, la ciencia aumentará. Ahora mismo estalla algo en donde quiera. Y usted va y se sienta a su casa, prende la televisión y va a ver un noticiero y ahí se lo van a presentar. ¿Por qué? Porque el mundo está entrelazado. Y de eso habló Cristo. Ustedes van a oír y lo van a estar viendo y es lo que estamos viendo. Bien. Entonces Jesús habló de terremotos. Número 6. Yo quiero que usted escuche lo que Jesús dijo. En el verso
9 de Mateo 24 hay una sexta señal. Y dijo, entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Yo quiero... ¿Dónde está Jeffrey Frederick? Jeffrey, ¿y el video? ¿Tú lo tienes listo? Yo no quiero hablar de esta señal, yo quiero que usted la vea. 4 minutos. Yo no quiero hablar de ella, yo quiero que usted la vea. Jesús dijo que los cristianos antes de su venida iban a sufrir persecución. Escuche, antes de ponerla, Jesús dijo, y la gente cree que la persecución para los cristianos fue cuando Nerón nada más. Hoy en día hay más cristianos sufriendo que todos los cristianos que sufrieron en la época de Nerón. ¿Usted sabía por qué? Porque la población de cristianos es mayor. Eso es por lógica. ¿Estamos aquí? Entonces yo quiero que usted vea esto. Eso pasó recientemente. Dale, mijo, por favor. Ponle audio. Siempre supe de la persecución a pastores y misioneros a lo largo de todo el mundo. Pero no fue hasta hace muy poco que mirando un video pude comprender las dimensiones que esta tenía. Al transcurrir los primeros instantes, comprendí enseguida cuál era el mensaje del video. Y al ver a estos hombres de Dios siendo golpeados por causa de su fe, me vino una sensación terrible por dentro. Nunca presencié una golpiza así, ni siquiera he visto la muerte de una manera tan violenta. Sabía que esto pasaba, pero verlo en imágenes, eso es muy distinto y en verdad no lo puedo explicar. Al mirar dentro de nuestras iglesias, me asombra la forma en la que admiramos a ciertas personas por su habilidad de cantar, de tocar un instrumento, por haber escrito un libro. Me asombra la manera en que los admiramos convirtiéndolos en nuestros héroes, en nuestros ídolos, cuando en verdad estos son los que son semejantes a Cristo. Cuando hacemos héroe a un predicador o un cantante, es muy fácil decir, yo quiero ser como él, yo quiero tener su vida. Pero al mirar a estos mártires, debemos preguntarnos una y otra vez, ¿yo quiero ser como él? ¿Sabes? Ellos no piden dinero. Ellos solamente piden que nos acordemos de ellos, que oremos por ellos. Porque muchos están dejando el cristianismo por miedo. Les dicen, si abandonas tu fe, si dejas de creer en Dios, no te vamos a hacer daño. Las personas están atemorizadas y solo piden valor, oración y fortaleza. No sé qué ocurre en tu cabeza al ver estas imágenes, pero lo que ellas están pidiendo es que canalices todo eso en la oración hacia estos hermanos perseguidos. ¿Me escuchaste hablar por 2 o 3 minutos? ¿Podrías orar los próximos 2 o 3 minutos por los hermanos perseguidos? ¿Orar seriamente por ellos? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Lo vieron? Eso está pasando. Usted, yo quiero, mijo, que me acompañes. Ven, tócame un poquito. Usted vio, lo están quemando vivos hoy. Esas son cosas que no salen en la prensa, usted nunca lo va a ver porque no le importa. Yo quiero que usted vea lo que está pasando en Irak ahora mismo. ¿Sabe lo que están haciendo con los niños? Porque sus padres son cristianos y ellos son cristianos, lo están decapitando. Literalmente le están cortando la cabeza. ¿Y sabe lo que están haciendo? Le están poniendo... Señores, no pierda su tiempo en novelas. No pierda su tiempo en cosas que no tienen valor. Comience a ver lo que está pasando en el mundo. ¿Sabe lo que hacen? Pero usted dice, eso está muy lejos, eso no me va a tocar. Jesús dijo, en algún momento vamos a ser perseguidos. El reino de las tinieblas lo odia a usted. Eso es cierto. Pero lo bueno es que nosotros estamos sirviéndole al Dios que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Los verdaderos héroes no son los cantores bonitos que se paran en plataforma y la gente se derrite, parecen idólatras. Esos no son los héroes. Los héroes son aquellos que están entregando su vida, le están diciendo, niega tu fe y no te matamos. Y ellos dicen, no lo haré. Uno de los discípulos de Juan, el teólogo de Juan, uno de los discípulos de Cristo, llamado Policarpio, le dijeron, niega a Cristo y no te vamos a quemar. Y él dijo, no puedo negarlo porque tengo 84 años sirviéndole y nunca me ha hecho nada malo. Esos son los verdaderos héroes. Y Jesús dijo que esa era una señal antes de su venida. Eso está pasando. Nosotros estamos tan tristes porque no pudimos comprar el último iPhone, porque no pudimos tener la ropa que salió de moda. Estamos tristes, llorando por eso. Cuando a ellos los están asesinando por solamente decir que aman a Jesús, por solamente decir que aceptan a Cristo. ¿Saben lo que están haciendo en Irak con las mujeres? Los que hablan de guerra santa, los musulmanes, los que le sirven a Mahoma, las violan
y luego las asesinan. ¿Sabe lo que hacen con los hombres? La matan, los matan, públicamente los crucifican. Las iglesias las queman. Nunca en toda la historia del evangelio se había perseguido la iglesia como ahora. Señores, hay que salir. Esos tiempos son buenos cuando de recordar lo que pasó cuando los cristianos tenían que hacer sus cultos abajo de la tierra y todo lo demás, cuando eran torturados por el imperio romano. Pero esa época pasó. Estamos en el ahora, y en el ahora los que les sirven y aman a Dios también están padeciendo. Y la gente no quiere ver que lo que está pasando es real. Está pasando, seguirá pasando. Esto no se detendrá hasta que Cristo venga y levante su iglesia, hasta que el Señor venga luego del proceso de la gran tribulación a reinar por 1000 años. Necesitamos la iglesia entender que todos estos eventos, estas señales proféticas, tienen que acercarnos más a nuestro Señor. Esos son los verdaderos héroes. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a que si en algún momento llega la oportunidad y el privilegio de poder sufrir de esa forma, nosotros podamos decir, yo estoy dispuesto? Ese es el punto. Yo estoy dispuesto, no huir. No, yo estoy dispuesto, yo voy a seguir adorando al Señor. Pastor, ¿usted lo haría? Quiero atarme a los dichos de mi boca. Es atarme a los dichos de mi boca. No es yo no sé, átate a los dichos de tu boca. Señor, yo estoy dispuesto. Átate. Y que el momento lo decida, pero átate a los dichos de tu boca. Declara con tu boca lo que tú quieres que pase en tu vida. Yo, Señor, estoy dispuesto a padecer por tu causa. Es porque es bienaventurado. Eso es bueno. El problema es que a nosotros nos llega una prueba cualquiera, sencilla, y queremos salir huyendo, ¿sí o no? Por favor, sea sincero. Ya, yo voy a dejar esto. Es más, yo no voy a ir más para la iglesia por cualquier cosa. Pero a ellos le están dando garrotazos. Palo, niégalo. Y ahí, con los dedos partidos, no vamos a negar a nuestro Señor. Mírelo ahí, yo no me lo estoy inventando. Quemándolos, niéguenlo. Y ellos, no lo vamos a negar. Oh, porque ustedes podrán destruir este cuerpo, pero el alma, mi espíritu, están asegurados en las manos de Dios. El diablo podrá meterte en un proceso y en una prueba, pero nunca te robará la vida eterna. El diablo podrá meterte o podrá hacerte pasar por momentos difíciles, o querrá crearte alguna situación difícil, pero nunca podrá arrancarte de las manos del que te llamó. Entonces necesitamos a la juventud, los hombres, las mujeres, necesitamos armarnos de valor. Esto se va a dar, se está dando y se seguirá dando. ¿Usted cree que todos estos movimientos son casualidad? Todo lo que está pasando en el mundo es casualidad. El diablo odia a Israel y odia a la iglesia. Pero eso no es para que usted tenga miedo, porque ese también es su enemigo. Y aquí estamos luchando. Y esto es, Pablo dijo, tu lucha no es con carne y sangre. Y la lucha no es igual que el boxeo. ¿Usted sabía eso? Porque en el boxeo usted pelea y de repente cuando pasan unos minutos, pam, le suena la campana y usted se va y le echan agua y usted descansa. Pero en la lucha no. En la lucha, desde que usted sale al ring, eso es golpe hasta que uno gane. Y Pablo dijo, lo tuyo no es un boxeo ni un karate, lo tuyo es una lucha. Desde que te metiste al ring vas a estar luchando, pero tienes que saber que hay uno que está a tu favor, que es más poderoso que el diablo, que los demonios, que el mundo. Ahí está el punto. El Señor nos está diciendo, eso está pasando. A muchos lo van a aborrecer. ¿Por causa de quién? Por causa mía. Porque el mundo quiere vivir sin la oposición de Dios. Y la oposición de Dios sobre las armas y sobre los planes del diablo es la iglesia. Porque el mundo dice el matrimonio homosexual no es nada, pero ahí se levanta la iglesia y dice eso es pecado. El mundo se levanta y dice no, los jóvenes pueden usar droga, pero Dios dice eso te va a matar y te va a llevar al infierno. Entonces la iglesia es la pared de Dios en la tierra. La iglesia es la sal de Dios en la tierra, en lo que preserva, en lo que ha evitado que esta nación se desplome. Jesús dijo, a ustedes lo van a aborrecer por mi causa, porque a nadie le gusta ser confrontado. Y la iglesia es la boca profética de Dios en la tierra. Hay alguien que está aquí, usted está muy serio hoy. Entonces, hay una sexta señal, Jesús lo dijo, ustedes van a ser perseguidos. Y ahí lo estamos viendo, 262 millones de cristianos están padeciendo persecución. Por lo menos dediquemos 3 minutos a orar por ellos. ¿Cuántos sabían que eso era así, a ese nivel? 4 o 5 personas. Pero fíjate, hay una sexta señal y cierro con esto hoy. Y es que íbamos a estar viviendo como en los días de Noé.
Si usted quiere saber cómo eran los días de Noé, usted va a ir a Génesis capítulo 6 y lo va a leer. Léalo usted. Y cuando usted lo lea, entonces usted va a comenzar a ver que estamos en los días de Noé. Sencillamente. Corrupción, depravación, gente que le había dado la espalda a Dios, violencia. Ahí está. Por favor, no pierda la oportunidad de volver otra vez y leerlo. Léalo. Yo sé que usted lo ha leído. Léalo otra vez. Vamos a estar como en los días de Noé. Ahora, Noé se levantó en su tiempo como una voz profética que nadie le creía. Porque si vamos a estar como los días de Noé, no solamente significa que vamos a estar viendo lo malo que pasaba en Noé, sino que también yo tengo que ver quién era Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra gracia es favor divino, ¿sí o no? Pero también la palabra gracia es influencia divina en la vida de un hombre que se manifiesta a otros. Porque está diciendo Dios que la gracia o la influencia de Dios se manifestó en Noé para hacer influencia a esa comunidad perversa. Ahora, si estamos como en los días de Noé, no solamente vamos a ver lo depravado, sino que vamos a ver la iglesia que se levanta con ese espíritu de gracia, con esa influencia para poder impactar a esta generación que tanto necesita a Dios. Noé. No, lo que pasó, sí, pero Noé fue un hombre que se paró ahí y dijo: todo lo que está pasando está mal, Señor, pero yo me voy a levantar, yo voy a hacer un arca. Pero te van a creer que la iglesia va a ser arrebatada, no importa. Te van a creer que Cristo viene por segunda vez. No, era lo que pasaba con Noé, porque ellos no habían visto nunca lluvia. Y de repente este hombre comienza a tomar madera y a hacer un arca. ¿Y para qué? Va a llover. Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo la iglesia a los incrédulos. La iglesia está diciendo: hay un infierno, pero como nadie ha ido, por lo menos yo no he ido, y quiero ir. Si Dios quiere mostrarme una revelación que me lleve al cielo, y si Él quiere, porque ya yo lo leí en la Biblia, tampoco es que le voy a poner esto a Dios como un requisito. Está muy serio hoy. Hay un infierno. Jesucristo viene por segunda vez. ¡Wow! Pero los intelectuales y el humanismo está diciendo: esos son cuentos de religiones. Sin embargo, nosotros nos levantamos como Noé. No importa que no nos crean, seguiremos construyendo. No importa lo que el humanismo, el intelectualismo, la ciencia y el mundo diga, seguiremos construyendo el arca. Seguiremos diciéndole a la gente que Jesucristo es el Señor. No importa, lo seguiremos diciendo, lo seguiremos hablando. No importa que digan ustedes no tienen juicio. No importa que digan cómo ustedes van a creer en cosas como esas. No, mi fe no está condicionada por lo que otros digan. Mi fe está condicionada por lo que ya Dios dijo. Jesús dijo: vamos a estar como en los días de Noé, y es lo que está pasando. Seguirá pasando. Hay más señales, los días de Lot. Hay muchísimas señales más, pero hay 7 señales claves que usted tiene que verlas. Pararse firme, no temer. La segunda, o la venida de Cristo, yo quiero que usted entienda que será repentina. Mateo capítulo 24 verso 36 dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. O sea, que como la venida de Cristo es repentina, no habrá oportunidad de reflexión. No habrá oportunidad de reflexión tardía. O sea, no es que el Señor viene mañana, déjame yo reflexionarlo. No, porque usted no lo va a saber, ni yo tampoco. No habrá tiempo de arrepentimientos. No habrá tiempo de regateo. Cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, esto será en un abrir y en un cerrar de ojos. Esto no es, pastor, lo que pasa es que mis padres le sirven al Señor. No, usted tiene que arrepentirse usted. Y yo también. Y mis hijos también. ¿Por qué? Porque la elección que tomemos ahora determinará nuestro destino eterno. ¿Cómo debemos estar nosotros? Número 1, debemos estar atentos, pues no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Número 1, debemos de estar atentos porque no sabemos cuándo volverá el Señor. Mateo capítulo 24, verso 42 dice: velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Manténgase despierto, deje de estar soñando. Salga el que esté en oscuridad de la oscuridad y vístase de las armas de luz, no andando como de noche, sino como de día, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Hay una segunda forma. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de estar nosotros? Número 2, trabajando en su reino hasta que Él regrese. Mateo capítulo 24, verso 45 dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: el Señor está tardando mucho en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Debemos de estar trabajando en su reino. Que dice el Señor: el siervo bueno es aquel que ha sido colocado en un lugar por el Señor para servir, para que dé a aquellos que tienen necesidad la ración o su alimento a tiempo, para dar la palabra, para servir dentro del reino de Dios. Ese es el siervo fiel. ¿Está la iglesia necesitando siervos fieles? Pero los siervos infieles son aquellos que se desesperan, aquellos que sueltan todo. Ahí lo está diciendo, y comienzan a golpear a sus consiervos, a herirlos con palabras, a no cumplir su llamado, su rol, porque el Señor tardaba. Se descuidó, vamos a decirlo así. Dios nos está llamando, número uno, a que estemos atentos, sigamos velando, porque nadie sabe el día del Señor. Y número dos, vamos a mantenernos firmes trabajando en la obra, a tiempo, fuera de tiempo, alimentando a los que tienen necesidad, sin esperar nada a cambio. Usted no necesita nada a cambio para servirle a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido enseñada en este lugar. Yo te doy gracias, Padre, por lo que has hecho hoy. Gracias por hablarnos. Gracias por decirnos que todo lo que está pasando son señales de alerta y que tu iglesia necesita despertar a esto. Yo necesito despertar. Tu iglesia necesita despertar. Necesitamos despertar ante estos acontecimientos que están pasando. Abre nuestros ojos, oh Cristo, y que podamos, Señor, ser una iglesia que pueda esperarte haciendo así, trabajando en tu reino, haciendo tu voluntad, predicando tu palabra, ganando a otros para tu reino. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, en la santidad. Padre, y todo lo que haya oculto en nuestra vida, sácalo a la luz. Queremos ser gente de bien, gente santa, que habita, Señor, en las manos de un Dios santo. Necesitamos en esta iglesia tu presencia. Necesitamos en esta iglesia, Señor, tu vida en nuestra vida. Padre, ayúdanos a poder estar firmes y en pie en aquel día. Y que los afanes, y que las tentaciones, y que las circunstancias de la vida no nos envuelvan a tal nivel que perdamos de vista lo más importante, que es la eternidad. Padre, que nuestras decisiones, que lo que hagamos esté conectado directamente con nuestro destino eterno. Sea, Señor, que todo lo que hagamos sea pensando: ¿qué dirás tú? ¿Cómo reaccionarías tú? Porque esto es un asunto de eternidad, Señor. En esta iglesia te necesitamos. Te necesitamos como nunca antes, Señor. Y que este mensaje no se quede solamente en las cuatro paredes, sino que cada uno de los que ha sido impartido en esta mañana pueda decirle a alguien que tú estás a la puerta. Que pueda decirle a alguien que es hora de buscar a Dios. En esta mañana hago un llamado a aquellos que quieren aceptar a Jesús y dicen: pastor, quiero arrepentirme de mis pecados. El altar está abierto. Todo el mundo con los ojos puestos en el Señor, orando. En esta mañana hay un llamado a la salvación, un llamado al arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados es el mejor paso que puedes dar. Arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios es lo mejor que puedes hacer. Pastor, estoy esperando estar listo. ¿Estás listo cuándo? Nunca lo estarás. De hecho, yo todavía no estoy listo. Dios me está preparando. Dios nos está ayudando. Aquí todos necesitamos seguir en las manos del alfarero. La única diferencia es que un día me arrepentí y le dije al Señor: perdóname. Pero eso no me hizo inmediatamente un ser perfecto. Lo único que me hizo fue un ser que comenzó a reconocer que necesitaba a Dios. Es la propuesta de Dios para ustedes en esta mañana. Dios quiere obrar en tu vida. Y en esta mañana el llamado está abierto. Alguien que diga: quiero a Jesús. Si nadie quiere orar en esta mañana por salvación, yo termino diciéndole: Dios es bueno. Nunca Dios hará algo que atente contra tu vida para dañarte. El propósito de Dios y la voluntad de Dios es santa, es buena, es agradable y es perfecta. Padre, muchas gracias por este tiempo en esta mañana. Muchas gracias, Señor, en este tiempo donde tu palabra ha sido plantada. En el nombre de Jesús. Si tu vida ha sido bendecida con este mensaje y deseas adquirir una copia del mismo, te invitamos a contactarnos al correo electrónico ministeriojesucristoesreal@hotmail.com o al teléfono 809-681-1859
Dios te prosiga bendiciendo. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti.